Restan pocas semanas para que este sea el escenario que ofrezcan los huertos de cerezas. Fruta de buen calibre, excelente calidad, dulzor óptimo y maravillosa apariencia. Todas características que han hecho que la cereza chilena sea reconocida y aplaudida a nivel mundial. Sin embargo, este panorama se construyó mucho antes y en él influyeron diversos factores que ya hemos analizado en profundidad, pero hasta hoy no hemos hablado del suelo. Hoy día para nosotros es fundamental en términos nutricionales los cationes. Con eso me refiero nuevamente al calcio, al potasio, al magnesio y al sodio. Elementos esenciales a la hora de producir cerezas y alcanzar el potencial productivo de los huertos. Sin embargo, ¿existe un suelo ideal que contribuya a estos objetivos? Para mí en lo particular, como consultor del área de suelo y nutrición, no existe ningún suelo ideal. Lo que sí existe para mí son manejos ideales para el tipo de suelo que tengo. Manejos que deben realizarse desde antes del establecimiento de un proyecto. Afortunadamente, la agricultura inteligente dispone de una serie de tecnologías que permiten analizar y manejar el suelo. El uso de sonda de capacitancia, sensores portátiles tipo FDR, TDR. Si de tecnología y suelo se trata, hay mucho que decir. Acompáñanos en este nuevo e interesante recorrido, en esta ocasión por el mundo del suelo y su importancia en la producción de cerezas. Nos encontramos aquí en la región metropolitana. Este es un suelo que es de origen aluvial, que tiene un gran contenido de piedra y eso en el fondo nos indica que tiene una buena condición de oxigenación y en el fondo de capacidad de que las plantas respiren, de los sistemas radiculares se oxigenen. Andrés Arias es ingeniero agrónomo, máster en manejo de suelos y agua y socio en la empresa Manejo de Suelo Regenerativo. Bueno, ahora vamos a revisar una calicata para ver en qué estado están los sistemas radiculares, qué niveles de compactación tenemos y también para revisar las humedades. Ya los sistemas radiculares partieron hace algo de 2 o 3 semanas atrás, la expansión dependiendo del tipo de suelo. Así que bueno, vamos a meternos a la calicata. Lucas Ferrada, por su parte, es ingeniero agrónomo, asesor especialista en nutrición vegetal y manejo de suelos y fundador y director de CALF Chile. Junto a ellos iremos de principio a fin en el mundo del suelo. El suelo es un recurso natural que actúa como sostén de las plantas, es también el encargado de ser el centro de almacenaje de agua y de nutrientes para la planta y es ahí donde ocurre una serie de reacciones tanto biológicas como químicas que van a permitir el funcionamiento correcto del sistema radicular y por ende el desarrollo y el vigor de las plantas. La importancia del suelo en la producción de cereza de cualquier especie vegetal es básicamente porque es de la sección o el lugar donde la planta va a tomar los nutrientes, va a tomar el agua y donde también va a albergar todo el sistema radicular. Basado en esto, va a ser re importante tener un buen suelo, un suelo oxigenado, se fijan, para poder tener un buen sistema radicular que ayude a cumplir los desafíos que tenemos en la sección aérea de la planta, ya sea los brotes, la fruta y en todo su desarrollo en la temporada. Ahora que ambos especialistas se refirieron a la relevancia del suelo para la producción de cerezas, vayamos al inicio, es decir, a los análisis y manejos que se deben realizar previo a establecer un nuevo proyecto de plantación. Es importante tomar análisis de suelo y generar calicatas en un proyecto previo a plantación, en un proyecto nuevo que se va a plantar. Básicamente porque el suelo es un sistema complejo en el cual va a tener por un lado toda una complejidad física, química y también biológica. Dentro de los factores físicos que podemos encontrar, va a ser bien importante poder determinar las diferentes estratas y sus profundidades que va a tener ese sector para poder posteriormente también mapear el campo. En términos químicos, los análisis de suelo nos van a dar la condición que tiene el suelo en términos químicos, valga la redundancia, en sentidos nutricionales, de pH, de conductividad eléctrico-sal, niveles de materia orgánica. Basado en eso, en un proyecto nuevo, tomando en cuenta esos datos, uno puede hacer en forma preventiva, previa, todos los arreglos y soluciones para poder partir un cultivo en las mejores condiciones. En particular, en la preparación física, se debe tener en consideración que esta solo se realiza una vez y debe ser previo al establecimiento del huerto.
La toma de análisis previo a un huerto de cerezo es muy relevante y con el paso del tiempo cada vez lo hemos visto que es más así. Hoy día, o quizá en el pasado, lo más común era enfrentarnos a análisis químicos de suelo, que hoy día todos los agricultores, o la gran mayoría de ellos, lo tienen bien, digamos, interiorizado. Pero hoy día existen muchos otros análisis más nuevos, que estamos hablando también de características físicas y biológicas del suelo, que nos permiten hacer una evaluación integral de esa salud del suelo, y eso nos va a permitir que a futuro podamos tomar las decisiones, o sea, que tanto hoy día en el presente como a futuro podamos tomar las decisiones correctas y hacer un gasto eficiente de los recursos. Entonces, hoy día básicamente el análisis de suelo cumple un rol esencial en la forma de cómo abordamos el proyecto a futuro y de saber cuáles van a ser los costos iniciales y posteriormente en el transcurso de lo que dure el proyecto agrícola. Las calicatas entregan importante información al respecto, desde el tipo de suelo, a qué nivel está la napa freática, niveles de humedad, entre otros datos, con el fin de poder determinar qué hacer, cómo y cuándo llevar a cabo dichas acciones. La primera etapa en un huerto que vamos a establecer sería la toma de análisis de suelo, y posteriormente el análisis de suelo nos va a poder a nosotros dar la definición si es que necesitamos hacer enmiendas. En general las enmiendas tienen que tener el siguiente foco, que es que hay ciertas enmiendas que yo necesito realizar antes de la plantación porque van a tener un menor costo y van a ser más fáciles y eficientes de aplicar. Un ejemplo de esto es el caso del yeso o la cal, que nos permite tanto regular el pH de los suelos como subir o equilibrar el contenido de calcio con respecto a los otros cationes. También están las enmiendas como el caso de las materias orgánicas. Ahí, por ejemplo, la utilización de guano o de compost, que pueden ser una gran herramienta desde la perspectiva del aporte de fósforo que estas dan. Entonces, esos dos tipos de enmiendas en general son bastante más fáciles de aplicar y se aplican de mejor manera cuando lo hacemos antes de la plantación. Si lo queremos hacer después también se puede, pero va a tener otro costo y una mayor dificultad. Sin embargo, este no es el único método. La tecnología aporta cada vez más recursos para conocer el suelo, ya sea previo a la plantación como en huertos en producción. Sí, en realidad hay un montón de nuevas tecnologías por parte de la agricultura inteligente, agricultura digital, etcétera. Pero hay algunas que son las principales, que son las que más se ven en la actualidad en el terreno, que son como por ejemplo el uso de sonda de capacitancia, sensores portátiles tipo FDR, TDR. Por otro lado, previo a establecer proyectos nuevos, se utilizan sensores de inductancia electromagnética con el objetivo de conocer la variabilidad del suelo y si existen sectores un poco para tomar decisiones, para establecer sectores de riego, etc. También tenemos tecnologías de tipo de teledetección que en realidad están más orientadas a la topografía, como el uso de sensores LiDAR. Y si hablamos de teledetección en imágenes multiespectrales o espectro termal en el huerto ya establecido, si bien tengo una visual sobre el terreno a nivel de planta, también se relaciona de alguna manera con la variabilidad del suelo. En Chile existen diversos tipos de suelo. Somos afortunados al respecto. Bien lo explica Andrés Arias, especialista en la materia. En Chile tenemos casi todos los órdenes de suelo y por lo tanto hay que comprender que en el fondo en las distintas zonas en Chile se produce cerezo desde la zona norte hasta el extremo sur. Por lo tanto, vamos teniendo un gradiente de suelo donde en la zona norte nos podemos encontrar con suelos más bien de clases texturales quizá un poco más arenosas, más pobres en contenidos de materia orgánica y con menores retenciones hídricas. Después en la zona acá centro nos encontramos con suelos que tienen una mejor fertilidad y que tienen un pH más neutro, mejores contenidos nutricionales, un poco más de materia orgánica, y en el extremo sur tenemos suelos con altos contenidos de materia orgánica. Cada uno de ellos con sus características específicas. Tenemos distintos gradientes de pluviometría a lo largo de Chile. En el norte lloviendo muy poco, en la zona centro un poco más y en la zona sur aún más. Eso va en el fondo marcando los contenidos nutricionales que van a ir teniendo los suelos. Las complicaciones van a depender de la zona. En la zona norte por lo general nos acompañan contenidos de conductividad eléctricas más altos, o sea, suelos que pueden llegar a ser salinos. En la zona centro tenemos algunos temas con la física del suelo, o sea, en el fondo suelos que tienden a compactarse o a retener mucho la humedad. Y en la zona sur, suelos que tienden a pHs más ácidos que pueden llegar a generar ciertos problemas en la absorción de algunos nutrientes o toxicidades de ciertos elementos.
¿Pero existe un suelo ideal para la producción de cerezas? Para mí en lo particular, como consultor del área de suelo y nutrición, no existe ningún suelo ideal. Lo que sí existe para mí son manejos ideales para el tipo de suelo que tengo. Básicamente, ¿por qué? Porque dentro de la norma, cualquier suelo que sea un suelo franco, lleno de materia orgánica, sin sal, lleno de nutrientes, con la SIC completa, siempre hacer algo ideal. Pero el que tengamos o que nos encontremos con esa realidad es bastante escaso, sobre todo en un país que naturalmente es heterogéneo. Pero lo que sí podemos hacer de un ideal son los manejos que hagamos en cada suelo, y todos los suelos necesitan un manejo distinto. Vamos a revisar los sistemas radiculares, vamos a revisar la humedad de riego y también vamos a ver en qué estado estamos partiendo este suelo esta temporada. Si está compactado o no se compactó. Bueno, estamos en un suelo que claramente hay que empezar a regar. Bueno, se está regando en este minuto. Está bastante secón para la época, con un buen sistema radicular. Este sistema radicular se va a ir expandiendo en los meses venideros, pero están todas las matrices, están las raíces primarias y secundarias muy bien. Si bien no existe el suelo ideal, hay ciertas características que son más beneficiosas a la hora de producir cerezas. Para nosotros un suelo ideal habría que fijarnos en algunas cosas principales, algunos factores relevantes, como pueden ser primero la clase textural. Obviamente va a ser más idóneo aquel suelo que tenga clases texturales del orden de franco a franco arcillosa, ya que estos tienen una buena estructura física, pero que además tienen un buen drenaje de agua y una buena capacidad de intercambio catiónico o un buen contenido nutricional. Además del contenido nutricional, es necesario mirar otros dos aspectos, pH y drenaje. Siempre buscar suelos que estén en torno al pH entre 6 a 7, que es una condición ideal. Y por último, el tema del drenaje, que también es un tema muy relevante, ya que el drenaje es obviamente lo que nos va a permitir oxigenar el sistema radicular y es clave en el funcionamiento correcto de la planta. Volvamos con la tecnología que existe, ya sea para análisis de suelo para futuros huertos o bien para los que están en formación e incluso en producción. Entre ellos destaca el uso de imágenes multiespectrales. Las imágenes multiespectrales en realidad no es una medida directa de suelo, sino que más bien es a nivel de planta, pero de alguna manera la expresión vegetativa de la misma, en la mayoría de las ocasiones, se relaciona muy bien con la variabilidad espacial del suelo. Entonces, el uso de imágenes multiespectrales es un tipo de teledetección, más bien de tipo pasivo, que por el medio de superposición de bandas de ciertos valores del espectro electromagnético, de alguna manera a mí me permiten hacer cálculos de índices que se relacionan muy bien con la variabilidad espacial. Entonces, esa variabilidad espacial, como bien decía, está relacionada de alguna manera con la variabilidad espacial del suelo y se ve muy bien reflejada en proyectos que por alguna razón diseñaron geométricamente sus sectores de riego y posterior a la expresión y el desarrollo de las plantas se ven diferencias importantes que en algunos casos limitan el potencial productivo. Se debe tener presente que no solo basta con contar con la tecnología y utilizarla, el análisis de datos es esencial para el real aporte de este tipo de recursos. Clave la interpretación, evidentemente, pero existen muchos casos que esa imagen se toma, esa imagen de dron, por ejemplo, la imagen multiespectral, el mapa de la NDVI, se captura, se visualiza, se comenta sobre él y no tiene más utilidad que, por ejemplo, colgarla en el cuadro de la oficina. Sin embargo, cuando se le da un enfoque técnico se le puede sacar mucho partido al uso de este tipo de herramientas. Por ejemplo, tratar de interpretar de esta manera cuáles son los colores a los que yo quiero llevar el huerto, es decir, lo verde realmente es lo bueno o tiene un exceso de vigor, por ejemplo, lo rojo realmente es malo o en realidad no es tan malo, yo quiero estar en el amarillo, en el verde, etcétera. Esos son colores relativos en realidad de la clasificación del valor del índice. Para la producción de cerezas hay nutrientes elementales, cada uno tiene un rol específico. Nosotros a través de los años hemos observado que en el caso del cerezo toma una gran relevancia el tema de los cationes.
Con eso estamos hablando del calcio, el potasio, el magnesio y el sodio. Y estos elementos, al ser antagonistas entre ellos, en el fondo compiten por la solución suelo, van a ser necesarios en distintas concentraciones para la planta según la etapa fisiológicas que va a estar sufriendo la planta en ese momento. Por ejemplo, el calcio siendo muy relevante en la división celular, o sea, estamos hablando de desde floración al segundo crecimiento de fruto o endurecimiento de carozo, y después, por ejemplo, toma mayor relevancia el potasio. El tema es que estos cationes tienen que encontrarse en un principio en la cantidad suficiente, en un equilibrio, pero que después, según el momento que nos encontremos de la planta, se encuentren en una relación óptima para que la planta tome más de uno que de otro, cumpliendo con el requerimiento de ese momento específico. Por cierto, hoy los programas de fertilización vía suelo o fertirriego aportan aquellos nutrientes que pueden encontrarse en niveles más bajos a lo requerido. Previo a ello es necesario realizar análisis de suelo para saber con exactitud qué ocurre bajo tierra. El suelo es algo que no está estático en el tiempo. Los suelos tienen memoria, los carbonos, la materia orgánica se pierde, se degrada en el tiempo, por los cuales los suelos van perdiendo la posibilidad o capacidad productiva, su potencial productivo baja, por el cual tratar los suelos con las diferentes alternativas y herramientas que tenemos es bien importante y eso debe ser anual. Los suelos se vuelven a compactar, las arenas se disgregan y junto con eso claramente vamos a empezar a tener problemas de compactaciones como anteriormente, sellados superficiales, y eso se tiene que tratar anualmente. En este contexto, tal como mencionamos previamente en este reportaje, las calicatas son un recurso esencial, no solo en los proyectos nuevos, sino también en los huertos en formación y producción. Los sistemas radiculares es muy importante poder verlos, cómo están, cómo se van desarrollando. Los suelos, como dije y he dicho varias veces, en el tiempo van perdiendo condición, se van compactando, eso lo tengo que llevar medido, tengo que ver dónde están esas compactaciones y de acuerdo a ese diagnóstico voy a realizar las mejoras necesarias. Como el sistema suelo va a ser el sistema que va a albergar nuestras raíces, no da por igual en la condición en la que esté. También ocurre cuando queremos llevar a cabo nuestros sistemas de riego, nuestra frecuencia y la cantidad de riego que queremos aplicar, el medir la velocidad de infiltración, los anchos de bulbos, sobre todo en zonas salinas, que los bulbos estén traslapados en un 10%, va a ser fundamental y eso solamente se puede medir haciendo calicata. Chile ofrece diferentes tipos de suelo, por ello los manejos desde Ovalle hasta Chile Chico, donde se producen cerezas, son específicos para cada zona. Las diferencias no solo van en la composición de este, sino también en la temperatura ambiental, precipitaciones, sequía, etc., que sí o sí repercuten. Muestra de ello lo ocurrido la temporada pasada con las inundaciones en la zona centro y centro-sur del país, donde miles de hectáreas de cerezos resultaron afectadas. Sin embargo, hubo huertos que se vieron menos complicados que otros y en ese escenario el tipo de suelo fue un factor crucial. Con respecto a la lluvia de la temporada pasada, en general los suelos que se vieron más afectados son aquellos suelos obviamente que tienen una clase textural con mayores contenidos de arcilla y limo. ¿Por qué? Porque tienden a retener en mayor cantidad la humedad y en realidad el tema del agua no es la problemática, no es la cantidad de agua. Si un suelo tiene un buen drenaje, como lo mencionaba antes, no tiene problemas en que esa agua lixivie o se desature el suelo y el suelo se vuelva a oxigenar. Entonces, más que la cantidad de agua, es el tiempo que perdura esta agua en el suelo. Cuando el agua perdura mucho tiempo en el suelo, se va a perder el oxígeno, lo cual obviamente va a llevar a ciertos procesos, como en el caso biológico, la asfixia radicular, además de la muerte de los microorganismos de suelo. Desde el lado de químico se van a bloquear algunos elementos y otros elementos pueden quedar más disponibles, llevando a ciertas toxicidades. Y desde el aspecto físico, obviamente estamos perdiendo todo el oxígeno disuelto y eso, como lo dije antes, va a llevar a problemas desde la pudrición de raíces. Entonces, lo importante para nosotros es saber que no es tanto la carga hídrica, sino que es evitar que esa carga permanezca en el suelo por periodos prolongados. Son los suelos esenciales en la producción de esta preciada especie frutal. Aquí literalmente nacen y se desarrollan los frutos que luego recorren el mundo entero. El sistema suelo es un sistema complejo en el cual van a intervenir condiciones físicas, químicas y biológicas. Las condiciones físicas, en términos texturales no las podemos cambiar, en términos estructurales sí las podemos variar. La condición química como la condición biológica son complejas
y también van cambiando, son evolutivas. Generalmente no son, si uno no hace nada, no son evolutivas al alza, son evolutivas a la baja, ¿ya? O devolucionan. Los manejos, por cierto, han evolucionado. Hoy la industria cuenta con alternativas sustentables que se suman a los productos tradicionales. Hay mayores herramientas, tecnologías, análisis de datos, entre otros factores, que aportan en el objetivo de mejorar el suelo con el fin de alcanzar el tan ansiado potencial productivo de cada temporada. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te gustó nuestro contenido, comparte, activa la campanita y dale like.